esto que estamos celebrando la Santa Cena del Señor, tenemos que darle gracias, un momento de actitud de gracias. Aquel rico estaba consciente, no estaba inconsciente, estaba sufriendo, estaba en gran dolor, estaba clamando a gran voces. Pablo también enseñó, dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. El cuerpo queda, el cuerpo es el envase del alma, de lo que somos realmente nosotros. Y mis hermanos, el alma se aleja del cuerpo, ausente por un tiempo, hasta que el Señor llame a este cuerpo a estar nuevamente con el alma. Ahora, esta iglesia estaba triste porque pensaban que ellos se perdieron de estar con el Señor. Fíjense en el versículo 13. Los que duermen. Dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Fíjense ustedes aquí que los que duermen, los que mueren físicamente, los salvos, los creyentes, está hablando de ellos. Y habla también de otro grupo que dice allí para que no se entristezcan como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no son creyentes, los que no conocen al Señor. Y Pablo está diciendo, ustedes no tienen que estar en comparación o compararse o estar a la misma que estos que no conocen a Cristo Jesús, porque hay una cosa muy distinta. Y la tristeza que produce la muerte es por la separación. ¿Cuántos de nosotros no nos dolemos cuando un ser querido muere? Pero hay una cosa que podemos nosotros pensar y alentarnos, es lo siguiente. Es algo temporario. Es algo que dentro de poco nosotros nos vamos a unir a ellos. No es que no los vamos a ver nunca más. Si están con el Señor, mis hermanos, vamos a verlos nuevamente. Cuando estamos hablando de uno que no es creyente, la separación ahí sí que es final, se terminó todo. Y entonces empezamos a ver que cuando uno no está enterado de estas cosas, por lo tanto, produce tristeza. Ahora, segundo punto que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con el fundamento del rapto. ¿Cuál es la base del rapto? Versículos 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El rapto tiene que ver con la verdad de la muerte de Cristo. Fíjense, el fundamento está esto, la muerte de Cristo, su resurrección, y vamos a ver tercer punto, mis hermanos, el fundamento es la revelación. Cristo muerto, Cristo resucitado, la revelación de Cristo Jesús en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque la revelación o manifestación se manifiesta o se basa en esto. Estuvo 40 días con sus discípulos. Vemos en 1 Corintios 15 que dice que habían alrededor de 500 que estuvieron con el Señor en Galilea y estuvo 40 días con ellos. Esta es manifestación del Señor. Y entonces, terminado, cuando llegó ese día 40, dice que el Señor comienza a ascender a los cielos. Entre tanto que iba arriba al cielo, iba ascendiendo al cielo, 2 ángeles les dice a ese grupo de creyentes. ¿Se acuerdan ustedes? Así vendrá de la misma manera que ustedes le ven subir, que le están viendo ir al cielo, así vendrá como le han visto ir. Y Pablo los lleva a este pensamiento. Si creemos que Jesús murió, pero resucitó, mis hermanos, entonces las palabras que él ha dicho, voy a venir nuevamente en Juan 14, voy a venir nuevamente, vendré y los tomaré a ustedes, y entonces van a estar en el lugar donde yo esté por toda una eternidad. La iglesia está fundada sobre esta su obra redentora. Esto es algo fundamental yo creo para nuestra fe. ¿Por qué? Porque está hablando la muerte de Cristo. Ahora, hay algo que tenemos que ver con respecto a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo produjo satisfacción al corazón de nuestro Dios en cuanto a la justicia de Dios. Porque fíjense ustedes de que está satisfecho en el sentido que la muerte de Cristo Jesús, Dios queda satisfecho porque dijo esto: la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión o el pago o perdón de pecados. Y por lo tanto, Dios Padre queda satisfecho
con la obra redentora completa de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia fue hecha. Alguien pagó por nuestros pecados. El alma que pecare esa morirá. Mis hermanos, allí aparece Dios proveyendo. Y entonces podemos encontrarle sentido a lo que Pablo escribe allí en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él, en Cristo. Nos dio derecho de ser sus hijos, nos hizo herederos, coherederos. Fíjense, con Él la muerte se convirtió en un dormir para el creyente. La resurrección produjo que la muerte nuestra sea nada más que un dormir. Por eso que se emplea el asunto de dormir. Segundo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en esto. Su resurrección indica que el sacrificio que Dios Padre a través de su Hijo lo acepta, porque si no, de lo contrario, si no estuviera acepto ante los ojos de Dios Padre, Cristo no hubiera resucitado. Pero Dios Padre estaba satisfecho y por eso, por ese sacrificio, vemos nosotros en el versículo 14, así traerá Dios Padre, dice allí, con Jesús a los que durmieron en Él. Dios Padre lo hizo con su Hijo, Dios Padre lo va a hacer con nosotros. Sencillo. Juan 1:12, que dice: a los que recibieron les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, como Dios lo hizo con su Hijo, y nosotros que somos sus hijos ahora, todo comienza a aclararse a cada uno de nosotros. Ahora, una cosa con respecto a este tema: si el rapto sucediera al final de la gran tribulación, vuelvo a repetir, este grupo no estaría triste. Nosotros no estaríamos tristes. Al contrario, estaríamos esperando la gran tribulación todos nosotros, aunque sea algo desastroso, porque la gran tribulación, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, guerras, terremotos, pestilencias, sería una cosa desastrosa. ¿Quién quiere estar en medio de esa? Dice, una gran tribulación como nunca la ha habido en la historia de la humanidad, es lo que habla la Biblia al respecto. Pero nos estaríamos alentando con esto, nos falta poco, nos falta poco. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente: ¿para qué va a llevar Dios o el Señor a los creyentes vivos en el rapto justo en el final, si en un minuto van a regresar con el Señor aquí a la tierra? ¿Cuál es la razón de raptarnos al final de la gran tribulación, al final de ese tiempo, si vamos a venir inmediatamente en ese momento? Yo no le encuentro una explicación lógica. Vendría, nos transforma y punto y se acabó. Pero no hay o existe un propósito aparente para que el rapto suceda al final de la gran tribulación, lo cual nos lleva a pensar que el propósito debe de estar de acuerdo con ciertos principios básicos que vemos nosotros en la Biblia. Y yo les quiero mostrar con respecto a esos principios que tenemos en la Biblia. En primer lugar, tenemos el arca de Noé. ¿Cuánta gente se salvó en el arca de Noé? Solo 8 personas, nos dice la palabra de Dios. 8 personas. Viene el anuncio del juicio alrededor de 120 años o arriba de 100 años. Viene Noé hablando con respecto al diluvio, la construcción de aquella barca. Llega el momento y, mis hermanos, sucede. ¿Qué vemos? Vemos a Dios sacando del juicio que iba a venir sobre todo el mundo, sacando a Noé y poniéndolo, ubicándolo en aquella arca. Vemos otro principio en Sodoma y Gomorra. Los ángeles van y le dicen a Lot, le dice: salgan de allí, porque va a venir azufre y fuego que va a descender del cielo. Nuevamente juicio que va a caer, pero estamos sacando. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes la oración de Abraham? Señor, pero ¿y qué pasa si hay tantas personas, 50 personas ahí en Sodoma y Gomorra? Bueno, si hay 50 no voy a mandar juicio. Pero no, espérate, ¿y si hay 40? No, tampoco. ¿Y si hay 30? Tampoco. ¿Y si hay 10? Tampoco. Pero ¿y si hay 5? Y ni siquiera habían 5 personas que pudieran reunir las cualidades para que Dios no destruyera aquella ciudad. Lo cual nos quiere decir entonces esto, que existe un intervalo entre el rapto y la segunda venida. ¿Qué sucede en ese intervalo? Vamos a ir a Primera de Corintios en el capítulo 3, Primera de Corintios 3, versos 11
al 15, el rapto sucediendo antes de que empiecen los 7 años. Versículos 11 al 15 nos dice esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que está indicando es lo siguiente. Mis hermanos, Pablo escribe y dice lo siguiente en la Epístola a los Romanos. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Y estamos hablando, este día va a ser día de recompensa. Va a ser día de recompensa. No es que vamos a pasar por un juicio en el cual Dios nos condena y dice, oye, no fuiste demasiado buen creyente y por lo tanto no sé si te voy a dejar entrar. No. Dios lo que está hablando aquí a través de Pablo es lo siguiente. Está hablando que si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Es decir, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Miren, si tienen piedras preciosas, si tienen lo que es oro, dice que va a ser probado. Si la obra de alguno permanece, entonces, ¿qué? Dice, va a recibir recompensa. Va a ser un día de recompensa. Un día de recompensa. En 2 Corintios 5 y versículo 10, nos dice a nosotros allí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de un tiempo en el cual vamos a ser recompensados. Y por eso en ese intervalo podemos notar nosotros, mis hermanos, que entre ese momento, entre el rapto de la iglesia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya Dios nos recompensó, estamos en el cielo alabando al Señor, estamos en alegría, van a suceder las bodas del Cordero. Esto va a ser un movimiento de alegría, de regocijo de estar en la presencia de nuestro amado Señor. Entonces, podemos ver, vimos la muerte del Señor, vimos la resurrección del Señor, y ahora estamos viendo la revelación de Cristo Jesús. La revelación de Cristo Jesús. Porque dice, esto les decimos en palabra del Señor. Wow, esto a mí me llamó mucho la atención. Que dice que fue palabra del Señor, lo que Pablo está compartiendo con ellos, esto es parte del Señor. Ahora, para mí, yo empecé a mirar, empecé a indagar un poco con respecto a esto. Yo no creo que tenga que ver mientras Jesús estuvo vivo, sino que le fue revelado directamente a Pablo después. Y esto entonces nos lleva, por ejemplo, a lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí, les digo un misterio. Fíjense, les estoy diciendo un misterio. Es decir, no fue compartido con nadie, esto es algo que Dios me ha puesto en mi corazón, me ha compartido. Lo siguiente, ¿cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, dos grupos, los que durmieron y los que están vivos. Pablo está diciendo allí con respecto a estos dos, los que han muerto anteriormente, cuando usa que nosotros que vivimos, claramente Pablo estaba pensando de que el Señor iba a regresar en esos días que él estaba viviendo. Él estaba viviendo en expectativa de que el Señor Jesucristo iba a regresar. Pero vemos allí en 1 Corintios, si ustedes lo leen después en sus casas, capítulo 15, que dice que los que murieron, los que durmieron en el Señor, estos van a ser transformados, y dice que nosotros en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo, mis hermanos, ellos son transformados y nosotros seguimos así. Usted pestañee un poco y dígame cuán rápido es eso. Rapidito, en un abrir y cerrar de ojos, son transformados los que están durmiendo, los que están enterrados en la tierra, y aquellos que estamos vivos, dice que vamos a ser transformados inmediatamente. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes vivan con esa expectativa. Mis hermanos, no hay nada más triste que ver a un creyente que diga, mi Señor tarda en venir, y estemos entonces
atrasando de hacer cosas como decir, ya el Señor yo creo que se olvidó de venir, no creo que va